Hola, buenos días, tardes o noches, depende a qué hora vean el video. Mi nombre es Cristian Rey Gómez Jiménez, soy estudiante del TEC de Nuevo León. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Electromecánica y voy a hacer un pequeño video tutorial para la carrera, para la materia de microcontroladores. Este es el dispositivo que vamos a armar, vamos a explicar cómo funciona. Se trata de un dispositivo que a través del Arduino vamos a controlar estos tres poquitos. El prendido y apagado se puede hacer el tiempo que tú quieras, con la secuencia que tú quieras, pero esta vez va a ser una secuencia tranquila. Y pues vamos a empezar a explicar cómo vamos a hacer esto. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happened. Bueno, entonces la pregunta es ¿por qué seleccionamos los componentes que tenemos y no otros sabiendo tanto? Bueno, pues para saber hay que hacer los cálculos correspondientes de el proyecto en sí. Y lo primero que se recomendaría o que se puede recomendar para empezar a hacer esos cálculos es hacer un esquema de tu proyecto. Aquí ya tenemos el esquema del proyecto en sí. Aquí tenemos, por ejemplo, esto representaría el pin del Arduino, seguido por la resistencia. Después tenemos el transistor TRIP32, que a su vez iría conectado al relevador. Este relevador es un relevador que se activa con 5 voltios, y este relevador iría conectado directamente ya a los 120 voltios, que a final de cuentas eso es la finalidad del proyecto, poder manejar voltajes muy altos con voltajes y amperajes muy pequeños, que es lo que nos puede proporcionar el Arduino. Entonces, lo primero que deberíamos tener en cuenta para seleccionar los componentes son dos cosas. Uno, eh, el voltaje que vas a utilizar, el voltaje alto, y dos, que vendría siendo tu controlador, que en este caso sería el Arduino. Ok, vamos a empezar. Lo más difícil o lo que se tendría que calcular en sí sería el transistor. eh, y para eso tendríamos que irnos a las hojas de datos de los transistores. En este caso ya tenemos pues aquí el TRIP32. Yéndonos a las bases a las hojas de datos de los transistores, tenemos que, por ejemplo, para el TRIP32, lo primero que se tendría que checar es la corriente de colector, que es la corriente que soporta el transistor, que para este caso sería de 3 amperios. Lo segundo que debería de checar para el transistor sería el voltaje colector emisor, para esta ocasión serían 5 voltios. Lo tercero que se tendría que checar es la corriente de base, que si nos vamos a la gráfica de saturación del TRIP32, nos encontramos con esta fórmula. Esta fórmula se llama fórmula de ganancia, y de aquí vamos a sacar la corriente de base. Despejamos y nos queda que la corriente de base es igual a la corriente de colector sobre 10. Haciendo los cálculos correspondientes, tenemos que la corriente de base va a ser igual a 2 miliamperios, y con esto es con lo que se activaría el transistor. Lo cuarto que tenemos que checar sería, ya para sacar la resistencia que vamos a ocupar, sería el voltaje base emisor, que serían, yéndonos a la gráfica otra vez de saturación, con este amperaje, checamos el voltaje y vemos que nos da 600 milivoltios. 600 milivoltios. Y por la ley de Ohm, para sacar la resistencia que nos dejaría pasar los 20 miliamperios que nos proporciona el Arduino, o que queremos sacar el Arduino, serían, como son 600 milivoltios del voltaje base emisor, entonces la resistencia le quedarían 4.4 voltios. De aquí sacamos este voltaje. Es lo que le correspondería a la resistencia. Entonces, por la ley de Ohm, sería que la resistencia es igual a la base sobre el amperaje, 4.4 voltios, que es lo que nos deja la resistencia, sobre el amperaje que queremos que pase, son 20 miliamperes, nos daría una resistencia de 220 voltios. Y ahí tenemos por qué la resistencia es 220,
el TRIP32, que nos soporta todo lo que vamos a necesitar en este dispositivo, y el relevador que solamente ocupamos que se active con los 5 voltios que nos proporciona el Arduino. Otra cosa importante es el diodo que tenemos. Este diodo se conecta en paralelo con el relevador. Es un diodo freewheel, y esto sirve para que, por si hay picos muy altos de voltaje, esos picos altos de corriente, perdón, se queden aquí y se disipen en forma de calor. En caso de que no tuviéramos esos amperajes o picos de amperaje, podrían pasar al transistor, o en casos ya extremos, pues hasta el Arduino, y nos podría quemar todo el dispositivo. Entonces, por eso es importante tener este diodo. Nada más con que pidan un diodo freewheel, con eso está bien, y lo conectan en paralelo. Y ya entonces aquí tenemos ya todo el esquema, los cálculos que necesitamos, y ahora vamos a pasar así a armar nuestro dispositivo. Bueno, antes de pasar a armar el dispositivo, vamos a checar un poquito la datasheet o la hoja de datos de especificaciones del TIP32C, que es el que yo tengo, transistor. Para empezar, aquí nos dice de las 3 patitas del transistor cuál es la base, cuál es el colector y cuál es el emisor. Esto es bien importante para poder conectarlo bien. Entonces, lo primero que dijimos que íbamos a checar, o que tendríamos que checar, es la corriente de colector, que aquí checamos es de 3 amperios, que vendría siendo el máximo amperaje que soporta este transistor. Lo segundo vendría siendo el voltaje colector emisor, que es este, del tip 32C. Vemos que es de 100 volts. Nosotros dijimos que era 5 porque 5 volts es con lo que vamos a alimentar, pero este transistor soporta 100 volts, así que no va a haber ningún problema ni con el voltaje ni con el amperaje. Lo tercero que íbamos a checar, o que tenemos que checar, es la corriente de base, y para eso tenemos que irnos a la gráfica de saturación, que vendría siendo esta. Aquí la tenemos, la gráfica de saturación, y aquí vamos a encontrar en su esquina superior derecha, vamos a encontrar la fórmula de la ganancia. Con esta vamos a calcular la corriente de base, y haciendo los cálculos vamos a sacar también los 600 milivolts, que vendrán siendo el voltaje de base emisor, ya para poder calcular la resistencia. Muy bien, ahora sí, sabiendo esto, vamos a pasar a armar el dispositivo ahora sí. Bueno, tenemos ya armado ahora sí lo que viene siendo el dispositivo. Son las 3 partes, o sea, los 3 focos, o los 3 controladores del foco. Como puedes ver aquí, tenemos ya la resistencia, el transistor, el relevador, y aquí tenemos el diodo freewheel. Ya tenemos todas las conexiones hechas. Aquí está el Arduino. Vamos a utilizar el pin 8, 9 y 10 para cada uno. Y ya tenemos alimentado con 5 voltios y también pues tierra, ¿va? Muy bien, ahora lo que continúa va a ser hacer el sketch para poder controlar, o para alimentar el Arduino, y para poder controlar los 3 foquitos. Bueno, antes de pasar ya directamente a programar el sketch, primero vamos a explicar un poquito de qué se va a tratar el sketch en sí. Lo vamos a hacer con el ciclo for, para hacerlo pues un poquito más sencillo, porque hacerlo paso por paso nos tomaría muchas líneas de programación. Entonces vamos a hacerlo por su simplicidad con el ciclo for. Lo primero pues es obviamente void setup, declarar los pin 8, 9 y 10, como ya hemos dicho, como salidas. Es importante que no se les olvide poner punto y coma al final, porque si no te marca como error. Con sus respectivas corchetes de abierto y de cerrado. Lo primero que tenemos declarado también es una variable que se llama tiempo. Lo vamos a poner con 500 milisegundos, o sea, hace medio segundo, que es lo que se va a tardar un poco prendido y después apagado. Este es la única variable de tiempo que vamos a utilizar. Seguido por el while loop. Abrimos el corchete, abrimos el ciclo for, abrimos paréntesis, y el ciclo for funciona de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es declarar una variable que es de tipo entero. Como dijimos que vamos a utilizar el pin 8, 9 y 10, lo empezamos
con que la variable, como le quieran poner A, B o C o como ustedes le quieran poner o llamar, empiece en el pin 8. Después va a entrar a hacer el ciclo, va a prender va a prender el tiempo que tenemos acá declarado, después va a apagar este mismo tiempo, después va a volver para acá y va a preguntar aquí, ¿A es menor a 11? Sí, bueno, entonces aumentale 1 a la variable A y va a volver a entrar, esta vez ya vale 9 la variable A, va a prender y apagar el pin 9, vuelve otra vez para arriba, vuelve a preguntar, ¿la variable A es menor que 11? Sí, bueno, aumentale 1, ahora vale 10, va a volver a entrar, va a hacer lo mismo, aprendería a pagar al pin 10, se va a regresar y ahora va a preguntar, ¿A es menor que 11? No, ahora es igual a 11. Entonces ya se sale del ciclo y volvería a empezar, entonces volvería al 8. Y ese sería el ciclo for con el que vamos a hacer. Bueno, he explicado esto, ahora vamos a plasmarlo ya directamente en el IDE para poder alimentar al Arduino y empezar a hacer funcionar los relevadores. Bueno, entonces tenemos aquí ya plasmado lo que vendría siendo nuestro sketch para controlar los tres focos. Es con la función for, lo que ya explicamos. Entonces aquí tenemos también el pin declarado, el pin 13 como salida, y lo primero que hice fue apagarlo para que cuando se mantenga apagado, porque no me gusta que esté prendido el foquito del pin 13. Ese lo dejamos nada más como prueba para cuando lo ocupemos, pero a mí en lo particular me gusta que esté apagado. Y aquí está todo lo que ya habíamos explicado. Entonces lo que vamos a hacer es cargarlo al Arduino. Primero que nada lo verificamos. Ya está, no nos marcó ningún error, y ahora lo que vamos a hacer es pues cargárselo al Arduino. Bueno, ya tenemos, ahora sí, ya vimos el sketch, ya se lo metimos al Arduino y ya está todo funcionando. Ahora podemos escuchar que se están echando los relevadores. Y ahora lo que continúa va a ser ahora sí conectar ya los focos a la corriente de la casa o a la corriente de hogar para controlarlo con este dispositivo. Ahora es bien importante tener muchas precauciones ya que va a ser corriente alterna con lo que vamos a estar trabajando y no queremos que hacer un corto porque pues se fundiría aquí toda la casa y no queremos eso, ¿verdad? Bueno, ya están todas las conexiones hechas, ahora sí, con mucho cuidado, que no haya ningún corto, todo bien encintadito y de preferencia que haya el menor cable vivo expuesto posible. Bien, ahora vamos a pasar a conectarlo, ya están activos los relevadores, ¿se escuchan? Y lo voy a conectar. Muy bien, ahí vemos que a través del Arduino estamos controlando tres foquitos son los intervalos de medio segundo, son los 500 milisegundos que le pusimos al sketch. Y bueno, pues eso sería todo. Así es como funciona y así es como se hace.